Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con los temas y en esta ocasión vamos a ver lo que es el centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto en el que suponemos se encuentra concentrado el peso W de un cuerpo. Entonces acá tenemos un cuerpo y vamos a determinar un punto donde vamos a poder concentrar el peso. En realidad esta sería la carga equivalente de todos los diferenciales de peso que contienen este cuerpo. De la siguiente forma. Entonces en este cuerpo yo voy a tomar pequeños cubitos y cada uno va a tener un diferencial de peso. ¿Sí? Al final estas fuercitas se convierten en un conjunto de fuerzas paralelas. Y sabemos que si tenemos un conjunto de fuerzas paralelas podemos determinar una resultante que sería el peso total aplicado en un punto. Entonces, vamos a decir que el peso total va a ser el integral del diferencial de peso, hablando vectorialmente, ¿sí? Y esto va a ser igual al integral del diferencial de peso, en realidad es 0, 0 en x y en y menos diferencial de peso en el sentido z. Y podemos escribir también esto como 0, 0 menos la integral diferencial de peso. ¿De acuerdo? Entonces el peso, escalarmente hablando, es la integral del diferencial de peso. El momento que producen todas estas fuercitas respecto al origen, m o r, va a ser igual a la integral del vector i por el vector diferencial de peso. Es decir, es la integral de x y z por 0, 0 menos diferencial de peso. ¿De acuerdo? Si hacemos el producto vectorial, vamos a obtener que esto es igual a la integral de menos y diferencial de peso, x diferencial de peso y 0. O sea, las tres componentes del momento de estas fuercitas diferencial de W respecto al origen. Como la fuerza resultante es perpendicular al momento que se produce, yo puedo obtener un vector R que multiplicado por el peso W me va a dar el momento MOR. Es decir, voy a tener aquí x barra y barra z barra por 0, 0 por el peso W. Y esto va a ser igual a menos y barra por el peso por x barra por el peso y 0. Las tres componentes del momento MOR. Igualamos la ecuación 1, 2, la que vimos en la anterior lámina. Y podemos decir que menos y barra por el peso, x barra por el peso y 0 es igual a la integral de menos y diferencial de peso, x diferencial de peso y 0. Entonces igualamos las componentes x con x y con y obtenemos estas ecuaciones. De donde la coordenada y del punto de aplicación del peso es igual a la integral de y diferencial de peso sobre el peso, o y diferencial de peso sobre la integral diferencial de peso. Y para x lo mismo, ¿sí? X va a ser la integral de x diferencial de peso sobre el peso total y la integral de x diferencial de peso sobre el diferencial de peso. Entonces esto nos permite hallar la coordenada x y del centro de gravedad. Pero hemos hallado x barra y y barra, es decir, las coordenadas x y. Nos falta hallar la coordenada z. ¿Cómo hacemos esto? Giramos los ejes, giramos el cuerpo y tenemos aquí el eje x, el eje z y el eje y aplicamos el mismo procedimiento, ¿sí? Y puedo yo obtener la misma fórmula para x, es decir, x barra igual a x por diferencial de peso sobre el peso, o igual a la integral diferencial de peso sobre la integral diferencial de peso. Y z va a tener la misma estructura, ¿sí? Z barra va a ser z diferencial de peso sobre el peso total, o la integral de z por diferencial de peso sobre la integral diferencial de peso. Entonces, estas son las tres ecuaciones con las cuales podemos
La posición del centro de gravedad. Si el peso propio es constante, las ecuaciones se pueden escribir de la siguiente forma. Aquí tenemos x barra como x diferencial de peso sobre el peso, pero el diferencial de peso yo lo puedo escribir como el peso propio por el diferencial de área. Y lo mismo el peso total. Entonces, como el peso propio es constante, se pueden cancelar aquí en la ecuación y nos queda esta ecuación, que es la ecuación que van a encontrar en varios textos para hallar el centro de gravedad. Esto es correcto cuando el peso propio es constante o uniforme y estamos hablando de materiales isotrópicos, ¿sí? Podemos hallar el centro de gravedad con esta fórmula, x diferencial de área sobre diferencial de área. Lo mismo para y, se hace la misma cancelación y tenemos y diferencial de área sobre la integral y o la integral diferencial de área. Lo mismo para z. Entonces, estas fórmulas en las que hemos cancelado el peso propio son las que van a ver en varios textos de estructuras, ¿sí? Para hallar el centro de gravedad. Bien. Continuamos. Vamos a hacer algunos ejemplos y tenemos el caso de un rectángulo en que el peso propio es constante. Un rectángulo de base B, altura h. Y queremos hallar el centro de gravedad. Entonces aplicamos esta formulita. Como ven acá, se cancela el peso propio, saldría de la integral. Y me queda esta integral que es x diferencial de área sobre la integral diferencial de área. El área, que es la integral diferencial de área, el área total va a ser la integral diferencial de área. La integral de 0 a b y de 0 a h, de diferencial de y, diferencial de x, ¿sí? Estoy tomando un pequeño rectángulo en del área, aquí, que tiene dimensiones diferencial de x, diferencial de y, ¿sí? Es el diferencial de área. Entonces aquí las integrales son independientes porque x varía de 0 a b y y varía de 0 a h. Las dos variables son independientes, entonces puedo integrarlas rápidamente en forma separada y obtengo que el área es b por h, ¿sí? Que ya sabíamos que ese era el área del rectángulo. Luego, para hallar el centro de gravedad, necesito resolver esta ecuación, integral de x diferencial de área. Reemplazamos x, diferencial de área, diferencial de y, diferencial de x. Siguen siendo variables independientes, entonces puedo integrar x, diferencial de x, que sería x cuadrado sobre 2, de 0 a b. Y la integral diferencial de y es y de 0 a h, que me da un resultado de b cuadrado h sobre 2. Reemplazando en esta ecuación, tenemos que x barra va a ser b cuadrado h sobre 2 sobre b por h, lo que me da que x barra es b medios. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta distancia en x hasta nuestro centro de gravedad es x barra, que es b medios. ¿Sí? Que es b medios. Bien. Algo no funciona muy bien aquí. Es x barra. Y y barra de la misma forma va a ser igual a h medios. ¿Sí? Podría medirlo acá.
sería y barra. Bien, entonces son las coordenadas de x barra y barra. Bien. Eso para el rectángulo. Podemos hacerlo para el triángulo. Es un triangulito de base B, altura h, centro de gravedad. Y peso propio. Primero vamos a hallar la ecuación de esta línea inclinada, porque aquí los límites para x van a ser de 0 a b, pero para y van a ser de 0 hasta la línea inclinada. ¿Sí? Y se convierte en una variable dependiente de x. Entonces planteamos el punto, aquí este punto y este otro. Entonces digo y menos h, este punto tiene coordenadas h y 0. h0 o 0h. Y este punto tiene coordenadas b0. Entonces podemos hacer el h y menos h, hx menos 0 igual a h menos 0, 0 menos b. Entonces aquí saco la ecuación de la recta, que es y igual a menos h sobre b por x más h. Si x es 0, vamos aquí, y vale h. Y si x es b, y vale 0, estamos aquí. ¿Sí? Así que cumple la ecuación. Una vez que hemos hecho eso, determinamos x barra, utilizando esta fórmula, con gamma constante. Reemplazamos, primero hallamos el diferencial del área, la integral diferencial de área, es decir, el área. Y aquí los límites para y son de 0 hasta menos h sobre b, x más h. ¿Sí? Y me falta un más. Falta poner más aquí. Bien. Entonces podemos integrar y obtenemos que el área es b por h sobre 2. Ya sabíamos, es el área de un triángulo, es base por altura sobre 2. ¿Sí? El área del triángulo. Continuamos. Y calculamos ahora la integral x diferencial de área. Lo mismo, solo que aquí estamos haciendo x por diferencial de y por diferencial de x. Reemplazamos, integramos y nos da que es b cuadrado h sobre 6. Reemplazamos en la ecuación 1 y obtenemos que x barra va a ser igual a b cuadrado por h sobre 6 sobre b h sobre 2, lo que nos da x barra igual a b tercios. Entonces, si medimos de acá, el centro de gravedad, este sería x barra, y de acá, y barra, ¿sí? Si hacemos un procedimiento similar, voy a obtener y barra, que va a ser h tercios. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo, puedo tener las coordenadas o la posición del centro de gravedad, utilizando estas dos fórmulas, ¿sí? Finalmente vayamos a un cuarto de círculo de radio r. Cuarto de ciclo de radio r. El peso por pie es constante, vamos a tomar un diferencial de área
que va a ser diferencial de ρ, diferencial de S, ¿sí? Estamos tomando un punto a una distancia ρ del origen. Entonces, diferencial de área, es el diferencial de área, va a ser diferencial de ρ por diferencial de S. El diferencial de S es ρ diferencial de phi. Este radio ρ está a un ángulo phi del eje X. Entonces tomamos aquí el diferencial de phi, marcando con el punto rojo. Entonces diferencial de S, que es el arco, va a ser ρ por diferencial de phi. Entonces el diferencial de área va a ser diferencial de ρ por diferencial de phi. X, la distancia X, es la proyección de ρ sobre el eje X, es decir, ρ coseno de phi. Me falta ρ, sí. Aquí falta ρ. Ρ por coseno de phi. Y y va a ser ρ por seno de phi. Ρ por seno de phi. Bien, entonces ya tengo todos los datos que necesito. Y voy a reemplazar en ecuación. En esta voy a rayar x barra, peso propio constante, calculo el área, el radio varía de 0 a r y el ángulo va a variar de 0 a pi medios. Integro, el diferencial de área es diferencial de ρ, diferencial de phi. Aquí las dos variables son independientes. Ρ varía de 0 a r, no depende del ángulo. Si el ángulo varía de 0 a pi medios y no depende del ρ. Así que son independientes, puedo integrarlos en forma independiente. Entonces acá el integral de ρ es ρ cuadrado sobre 2 y el integral de diferencial de phi es phi, de 2 estaba de más. Finalmente nos queda que el área va a ser pi por r al cuadrado sobre 4. ¿Sí? La integral diferencial de área. Y sabemos que el área total de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces la cuarta parte va a ser pi radio al cuadrado sobre 4. Calculamos la integral de x diferencial de área. Reemplazamos el valor de x, que es ρ coseno de phi, por diferencial de ρ diferencial de phi, integrando la integral de ρ va de 0 a r y la integral del ángulo phi va de 0 a pi medios, lo que me da r al cubo sobre 3. Reemplazando en esta formulita, r al cubo sobre 3 sobre pi r cuadrado sobre 4 me da 4 tercios de r sobre pi, que es la posición del centro de gravedad, ¿sí? De aquí, más o menos ahí, tendremos x barra, el centro de gravedad estaría por ahí, y lo mismo para y, sería y barra. Y este es el centro de gravedad, ¿sí? De ese cuarto de círculo. Bien, entonces x barra 4r sobre 3pi. Y también 4r sobre 3pi. Bien, entonces de esta forma hemos obtenido el centro de gravedad de un rectángulo, un triángulo y un cuarto de círculo. Los centros de gravedad para áreas con peso propio constante están tabuladas, ¿sí? En el Classroom les voy a pasar unas tablitas con varias formas comunes en las cuales ya has obtenido el centro de gravedad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Ya están hechas de todas las figuras simples. Entonces, una figura compuesta la vamos a descomponer en varias figuras simples. Entonces, repitiendo, el trabajo que tenemos que realizar
como ingenieros civiles en realidad es determinar el centro de gravedad de figuras compuestas, como por ejemplo esta, que podría ser la losa de un edificio, ¿sí? La losa de un piso de un edificio, que está conformada, por ejemplo, por un triángulo, un rectángulo y dos cuartos de círculo, ¿de acuerdo? Entonces, si bien están conocidas el centro de gravedad de las figuras simples, nosotros tenemos que hallar, o el trabajo que hacemos, es determinar el centro de gravedad de figuras compuestas como esta. Y eso lo vamos a ver en un siguiente video, o en la siguiente clase. Bien, entonces, aquí concluimos. Hasta una siguiente oportunidad.